Queremos que nos bendigas no con las cosas de este mundo, sino con tu presencia, con sabiduría, ayuda, respuesta de la palabra de Dios. Te pido que la bendición más grande que uno pueda recibir es tener la certeza de que Dios me ha hablado a mí. Eso te lo pedimos en ese nombre que es arriba de todo otro nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos, para la gloria de Dios. Hoy les quiero hablar por qué Dios permite el sufrimiento. Esa pregunta es una de las preguntas que personas a veces le hacen a personas que son creyentes en Dios. En algún momento probablemente te hayan preguntado, oyes, ¿por qué si Dios es un Dios de amor, permitiría el sufrimiento? Aunque es capaz de detenerlo, Freddy. Hay momentos que Dios responde al clamor de la aflicción de sus hijos y Dios nos rescata, pero hay otros momentos que no. Hay momentos que Dios permite que tú y yo pasemos por el valle de la adversidad, por el valle del sufrimiento, y vivimos en un mundo muchas veces pecaminoso, por lo que el potencial de angustia es grande. A veces enfrentamos sufrimiento cuando las personas son impulsadas por el mal que está en ellos. Otras veces causa incomodidad o sufrimiento. Otra razón más podría ser la persecución o simplemente consecuencias de mi propio pecado. No podemos echarle toda la culpa al diablo. El diablo. Hay momentos que yo me he alejado de Dios. Y es a través del sufrimiento que Dios me agarra la atención para que yo vaya de regreso a mi Padre Celestial. El primer sufrimiento cual les quiero hablar el día de hoy es el sufrimiento que yo llamo el sufrimiento no merecido. Son personas que han hecho todo lo que pueden hacer para mantener un hogar, pero de todos modos visitó el divorcio. Personas que están tratando de vivir una vida recta, pero alguien miente acerca de ti y toman el lado de la historia de la otra persona. Personas inocentes muchas veces que sufren por la mano de alguien más. Hay una historia en la palabra de Dios donde en Génesis capítulo 50 José fue una de las personas más maltratadas en las Escrituras. Y no maltratado muchas veces por personas que no te conocían, sino gente que más le conocía, su propia familia. Mira, muchas veces cuando alguien que no nos conoce nos critica, no nos duele. Pero cuando la gente que debería de protegerte es la persona que te está hiriendo, ahí es donde verdaderamente duele en la vida. José es vendido a la esclavitud. José es falsamente acusado. Y después de años, José llega al final de su vida. Y en Génesis capítulo 50, José da un testimonio, si ustedes me pueden acompañar, y después iremos a Primera de Tesalonicenses. Pero José llega al final de su vida. Y en Génesis capítulo 50 nos dice lo siguiente. Dice así: vosotros, versículo 20, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó. ¿Me pueden dar el versículo en la pantalla, por favor, caballeros? Génesis 50, versículo 20, dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mira lo que Dios dice aquí. Hay gente que te va a hacer mal. Hay gente que te va a desear el mal. Hay personas que van a cometer injusticias en contra de ti. Hay personas que anhelan destruirte. Hay personas celosas como los hermanos de José. Hay personas envidiosas como los hermanos de José.
Pero Dios dice lo siguiente, más Dios lo encaminó a bien. Ahora, yo les quiero dar tal vez el principio más importante de lo que vamos a escuchar el día de hoy. La diferencia muchas veces entre José y nosotros es esto, que José tomó el mal de sus hermanos y no vivió con el mal de sus hermanos. Cuando tú y yo cargamos el mal de otros, te pudre. Aumenta tu sufrimiento. Porque metemos por dentro y decimos, no entiendo cómo, y cómo esto, y por qué lo permitió Dios, y no entiendo cómo. Y te puedo decir lo siguiente, hay cosas que tú y yo no vamos a entender, pero hay cosas que sí podemos confiar en Dios. Y aquí está José, que toma el mal de sus hermanos y hace lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Se lo entregó a Dios. Y lo increíble de José es esto. El mal que fue un mal, Dios lo tomó. Y el mismo mal, Dios, de ese mismo mal, de ese mismo material, Dios le dio la oportunidad a José de salvar a su familia, de darle de comer a su familia. Ahora es muy importante lo siguiente, todo el trabajo que estamos hablando de sufrimiento el día de hoy se lleva a cabo en el corazón. Ahora quiero ser muy franco y muy claro con todos ustedes el día de hoy. Muchas veces gente va en las redes sociales para enseñarle a otros qué bien están. No es raro ver a la mujer en el gimnasio después de que el marido la dejó, diciendo, ya estoy cambiando mi físico, mira qué buena me veo en el gimnasio, selfie. Que se quite, mira lo que dejaste por andar por las pulgas en la calle. No así, pero más o menos. Y el problema es esto. El problema es que muchas veces nuestras intenciones del corazón son malintencionadas. José no agarró a sus hermanos y les dijo, hola hipócritas, hola mira esto y lo demás, ajá. José simplemente les dijo, miren, hasta el mal, hasta el sufrimiento, hasta la adversidad en las manos de Dios es el material para milagros de Dios. ¿Y qué tal si mucho de tu sufrimiento el día de hoy sí empezó con el mal de otros, pero se ha empeorado en tu vida porque lo has cargado y no se lo has dado a Dios? Había dos jovencitas, vivieron durante el tiempo de Adolf Hitler, donde él encarceló a millones de judíos. Los llevaban a diferentes campamentos, hombres en un campamento, mujeres en un campamento, jovencitas en este lugar, y hacían experimentos con estas personas. Muchos de ellos jamás vieron a sus familiares, esposos jamás vieron esposas, esposas no vieron esposos, jóvenes jamás vieron a sus padres otra vez. Y se cuenta de dos jovencitas quien habían puesto en uno de estos lugares de tortura y sufrimiento. Y dentro del lugar donde les habían dado sus habitaciones, sus recámaras, estaba contagiado con miles de pulgas. Y una de la niña menor le dijo a su hermana, oyes, ¿no crees que ya es suficiente? Hemos perdido a nuestros padres. Vivimos en esclavitud y ahora ni podemos dormir en la noche, dice, porque las pulgas, dice, toda la noche nos andan tragando y no nos dejan descansar. Como Dios, mira esto y mira todo lo que estamos sufriendo. Y en eso su hermana mayor, quien había escondido un Nuevo Testamento de la palabra de Dios, empezó a orar. Pasaron unos minutos y ella miró que nadie fuera a entrar porque era de contrabando la palabra de Dios en ese lugar. Sacó un Nuevo Testamento
Y lo abrió ella a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y le dijo a su hermana: Dios me ha dado la respuesta para nuestro sufrimiento. Y yo quiero compartir con ustedes dónde ella le llevó y qué pasaje leyó. Y se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, si me acompañan el día de hoy. Y este fue el pasaje de escritura que le dio. Ahora, antes de leerlo, vayan allá, les quiero decir algo muy importante. ¿Qué tal si tu continuo sufrimiento es culpa de tu falta de conocimiento de las Escrituras? Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿con qué se defendió? ¿Con un rayo del cielo? ¿Con una obra supernatural? ¿Vinieron 1000 ángeles a decirle al chamuco, lárgate? ¿Con qué se defendió el Señor Jesucristo? Una cosa: la palabra de Dios. Y ahora quiero ser brutalmente honesto con ustedes el día de hoy. Creo que muchas veces la razón que nos amargamos es porque como no conocemos la Escritura, cuando viene el día malo a nuestra vida, no sabemos defendernos con la palabra de Dios. Todos somos humanos. Todos vamos a pasar por días difíciles. Esposas, esposos, padres. Estaba hablando con ustedes cuando entraron de la razón que se mudaron de México por su hijo sordo. Y como alguien hubiese mirado eso como algo malo, pero fue una de las bendiciones más grandes de su vida. Y yo te puedo decir lo siguiente el día de hoy. Yo no te lo puedo garantizar, pero Dios sí te lo puede garantizar. Es esto, ¿listos? Que lo que tú llamas tu mal el día de hoy, en las manos de Dios, podría ser la bendición más grande de tu vida. Pero no será si lo cargas por dentro. Te pudre. Y no será si no sabes defenderte con la palabra de Dios. Todo el día y toda la semana somos bombardeados con pensamientos del maligno, con pensamientos negativos. Y la espada con la cual nos defendemos es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué dijo Jesús que su pueblo sufriría? Por ignorantes. No, perdonen, les dije que quiero ser brutalmente honestos, no por mensos, por ignorantes. El día de hoy, en cualquier lugar en el mundo, si tú tienes un smartphone, puedes bajar una Biblia. Tú puedes prender un sinnúmero de predicadores y encontrar una dieta que a ti te gusta, de escuchar y alimentarte de la palabra de Dios. Sin embargo, muchas veces permitimos que el dolor y la amargura se apodere de nosotros en vez de defendernos con la palabra de Dios. ¿Qué le ayudó a una niña que no tenía iglesia, que no tenía pastor, que no tenía padres, que vivía en esclavitud? ¿Qué le dio esperanza? Y perdón, pero tú no puedes comparar ese caso con nuestros casos. ¿Y cómo es que esa niña tuvo más fe en medio de su situación? Porque la niña dependió del poder de la palabra de Dios. Y en 1 Tesalonicenses, estos fueron los versículos que ella le dio a su hermana. ¿Listos? Vamos a poner bien chidos ahora con la palabra de Dios. Dice así, empezando en el versículo, este fue lo que ella le dijo: Dios ya me ha dado la respuesta. Y le dijo así, 1 Tesalonicenses 5:15 dice así: mirad que ninguno pague a otro mal. ¿Por qué? Por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. ¿Y para con quién? ¿Cuál es el primer principio que aprendemos aquí de esta escritura? Que cuando alguien te maldice, tú los bendices. Yo te voy a decir el día de hoy una de las cosas más poderosas que podemos empezar a hacer el día de hoy. Tú necesitas tener una lista de oración por cada persona que te ha hecho un mal. Y tú necesitas empezar a orar con un corazón sincero. Dios, bendícelos a ellos, Señor. Señor, bendícelos a ellos, Señor.
Señor, yo dejo ir esta persona. Señor, yo ya no la quiero cargar. Señor, yo ya no quiero cargar un sufrimiento. Señor, yo te entrego esa persona. Muchas veces venimos a la iglesia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y acá, pero ya después nos tragamos a otros con nuestros labios. Nunca pagues mal por mal. Imagínate, aquí están en medio de tortura y le está leyendo esas escrituras y después le lee el próximo versículo a su hermana y dice así: estad siempre gozosos. Y después le lee el 17 y dice: orad sin ¿qué? Sin cesar. Y después le lee el 18 y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En medio de las pulgas le dice: hermanita, no sé, pero vamos a empezar a darle gracias a Dios por las pulgas. Y empezaron a darle gracias a Dios por las pulgas. Pero espérenme, la historia no termina ahí. En las noches, los soldados alemanes se metían a los dormitorios de las mujeres para violarlas. Ellas escuchaban cuando hacían los llantos y los gritos y se abrazaban la una a la otra diciendo: vendrán a nuestra cabaña esta noche, vendrán acá con nosotras a violarnos ahora. Y un día los soldados alemanes llegaron a la cabaña de esas jovencitas, abrieron la puerta, tomaron un paso adentro y cuando miraron las miles de pulgas, se salieron. Hasta por las pulgas hay que dar gracias en la vida. Hay cosas que tú nunca vas a entender. Y es fácil alabar a Dios en la montaña. Es fácil alabar a Dios. Pastor, bendición, pastor, me dieron un aumento en el trabajo. Oh, pastor, acabamos de comprar casa, pastor, mire, pastor, tengo ahora un Lexus, pastor. Sí, adelante. Pero ¿sabe lo que no escucho? Pastor, perdí mi trabajo, pastor. Y pastor, estoy bien emocionado, pastor. No tengo ahorita dinero, me tuve que ir a vivir con la suegra, pastor. Pero pastor, yo leí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 que debemos tener gozo y dar gracias en todo. Y pastor, yo le he entregado mi falta de trabajo a Dios. Yo le digo: te doy gracias, te alabo, Señor, glorifico tu nombre, Padre. Y dice ahora: pero no sé qué Dios va a hacer. Pero pastor Freddy, anticipo que si le entrego mi sufrimiento a Dios, mi falta de trabajo a Dios, Dios hasta en la falta de trabajo me puede bendecir. Y cuando uno tiene esa actitud, es donde abrimos las ventanas del cielo para que Dios trabaje. El problema nuestro es que solo damos gracias a Dios cuando la vida está yendo como yo creo que debe ir. Y entonces no maduramos. Solo les voy a contar a ustedes una historia que el día que alguien me dijo esto me dolió. No lo entendía yo. Me dolieron estas palabras. Cuando mi madre me dio a luz como madre soltera. Conocí a mi papá a la edad de 14 años. Y cuando empecé a trabajar con mi papá, pues toda mi niñez, toda nuestra juventud, a otras familias éramos súper pobres. Cambié de escuela. Cada año cambié de escuela. Cada año diferente casa. Apartamento, aquí, lo otro. O sea, de apartamento en apartamento en apartamento. Conozco a mi papá y digo: ahí está la salida. Yo iba a dejar la escuela, me iba a ir a mudar con mi papá a la edad de 16 años, iba a ir a ganar billete. Mi mamá vivía en México y tenía que mandarle dinero a mi hermana por mi sostén, mi comida, lo que yo abarcaba, ¿no? Y dije: pues hasta una feriecilla se ahorra mi mamá. Yo quería ser de ayuda a mi mamá. Mi hermana me dijo: bueno, no estoy de acuerdo, Alfredo. Y antes de irme le llamó a mi pastor. Y tú sabes, ¿no? Cuando te da calentura, te empiezan a temblar las piernas,
no es el coronavirus, es que el pastor tiene una cita contigo. Y mi pastor vino a recogerme y él tenía que ir a aconsejar un matrimonio. Y ese día me recuerdo yo, él tuvo que ir a aconsejar. Yo tengo 16 años y él está dándole ahí consejos a los matrimonios. Yo creo que de ahí empezó mi ministerio de consejería a los matrimonios, ¿verdad? Y de regreso nos subimos al auto. Y si conocen, mi pastor es un hombre que no tiene ni un pelo en la lengua. Mi pastor te lo habla directamente como es. Y me dijo así, hijo. Así me llamaba. Y lo considero mi padre espiritual. ¿Qué pasó? Dice, ¿so te vas a mudar con tu papá? Le digo, sí. Dice, ok, hijo. Dice, está bien. Dice, Alfredo, ¿dónde estaba tu papá cuando estabas chiquito? Le digo, pues mi mamá y él tuvieron problemas, pastor. Dice, sí, pero ahora que estás grande y puedes trabajar bien, que tiene hijo, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando estabas chiquito? Dice, mira Alfredo, te voy a decir lo siguiente. Me dijo esto y me dolió cuando me lo dijo. Me dijo, Alfredo, ¿qué tal si tus padres se hubieran quedado juntos sin Dios? Dice, tú no estuvieses en mi auto el día de hoy, Alfredo. Dice, ¿qué tal si la mejor cosa que te pasó en la vida fue que no te criaron tus padres? Ahora yo tengo 16 años y todo mi anhelo de mi vida era tener a mis padres. Y si había yo una queja que yo tenía con Dios en toda mi juventud, era que no tuve padres. Y ahora mi pastor me está diciendo que tal vez lo mejor que me pasó en la vida fue mi sufrimiento. No que Dios causó, pero que Él permitió. Y que si yo le entregaba a Dios mi dolor y mi sufrimiento, Dios lo tomaría para bien. Saben que hoy tengo 41 años de edad, en unas semanas cumplo 42 años de edad. Y te puedo decir que si en mi niñez tú me hubieses dado oportunidad de cambiar mi niñez y cambiar mi juventud, de volada. Pero si me preguntases, soy Freddy, ¿hoy lo cambiarías? Nunca lo cambiaría. Pero te voy a decir por qué. Porque le he entregado todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo el abandono que yo sentía. Y siento que sin esos ingredientes, yo no sería la persona que soy el día de hoy para la gloria de Dios. Te voy a decir cuál es nuestro problema. No sabemos practicar lo que dos niñas judías empezaron a practicar. Oh, gloria a Dios que tengo salud. ¿Y qué tal mi muchacho que está ya sentado en la silla de ruedas? Que te sonríe todos los domingos y le da la bienvenida a cada niño que entra a una clase de escuela dominical. ¿Qué tal el que nunca ha caminado? ¿Qué tal la persona que entra con cáncer? ¿Qué tal con la persona que no tiene trabajo? Entonces entiendo que hay sufrimiento no merecido. Pero aunque el sufrimiento no sea merecido, podemos poner nuestra confianza en Dios. Cuando alguien te está haciendo sufrir, no puedes depender de esa persona, porque esa persona es tu inestabilidad. Pero sí, siempre te puedes anclar de Dios. Muchas veces miramos el sufrimiento y hay el sufrimiento que no merecemos y después hay lo que llamo el sufrimiento que no entendemos. ¿Por qué? El sufrimiento de Job en la palabra de Dios. Tú y yo miramos la historia de Job en la palabra de Dios. La Biblia dice que era el hombre más recto y temeroso de Dios sobre toda la faz de la tierra. Y un día el diablo tiene una reunión con Dios y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y el diablo le dice: suéltamelo, suéltamelo. Creo que para que entendamos lo siguiente, quiero decirle lo siguiente. Mi primera reacción a cosas es: yo los quiero maldecir, que se mueran. Les soy sincero porque soy carne. Mi primera reacción es:
Señor, yo no necesito tu ayuda, yo me vengo solito. ¿Me están agarrando la onda? Pero no es ser como Jesús. No es ser como mi maestro. Entonces, cuando maldecimos a los que nos maldicen, ¿qué nos hace diferente que ellos? Hay momentos, les voy a confesar, que estoy alrededor de gente de la cual no quiero estar alrededor. No sé si te ha pasado. Y en esos momentos tengo que orar más. Y mi oración siempre es esta: Señor, te tengo que ser honesto. Yo no quiero estar alrededor de esta gente. Y yo no les quiero dar mi tiempo ni les quiero dar una sonrisa, Señor. Pero eso es Freddy, Señor. Así que, Señor, te voy a pedir, y ese es el favor que siempre le pido a Dios cuando estoy alrededor de gente de la cual yo no quiero estar alrededor. ¿Listos? Les voy a dar mi secreto. Señor, me quiero ir después de haber pasado tiempo con gente enseñándoles el amor de Jesús. Así que lo que te pido el día de hoy, Señor, es que me llenes a mí de tu amor para yo poder dar tu amor a gente, porque yo no merecía el amor de Jesús. Pero sin embargo, Jesús me lo dio. Entonces tenemos el sufrimiento que no entendemos. Ahora quiero darles un pasaje de escritura que me ha sacudido a mí esta semana. En el Nuevo Testamento, Jesús viene a Pedro y le dice: Pedro, necesito hablar contigo. Dice: Satanás ha deseado zarandearte como a trigo. Y Jesús dijo esto, quiero que agarren la grandeza de esto. Y Jesús dijo: pero Pedrito, yo he orado por ti, hijo. Noten de todas las cosas que Jesús pudo orar por Pedro, oró esto, una oración específica: que tu fe no falte. Pero ¿por qué Jesús no oró que lo dejara en paz el chamuco, pues? Porque Dios iba a usar la zarandeada de Satanás para purificar a Pedro. El diablo le sirve a Dios. ¿Me están agarrando la onda el día de hoy? En vez de orar: Pedro, yo he orado por ti, hijo, el diablo te quiere zarandear. ¿Pero por qué? Porque el Señor quería apartar la hierba de la vida de Pedro. Y hay momentos en tu vida que Dios nos saca de nuestro elemento de confort, de comodidad, de cómo estamos, y nos sacude y sentimos que la vida nos está dando una cachetada guajolotera. Y tú dices: ¿qué está pasando? Pero esos son los momentos que Jesús no oró, que Dios no permitiera eso para purificar a Pedro. La oración de nuestro Señor Jesucristo fue: que tu fe no falte. Y hay momentos que tenemos que orar por nosotros mismos, orar por nuestras familias cuando viene el ataque del enemigo, porque recuerda también lo que las Escrituras dicen: que Dios jamás va a permitirnos ser tentados de una forma que en Dios, en su gracia, a través de su Espíritu, Dios no nos dé salida. ¿Y qué tal si los problemas que Dios ha permitido, que tu aflicción que Dios ha permitido, que tu ansiedad que Dios ha permitido, que el sufrimiento de la vida que Dios ha permitido es para purificarte? Es para sacudir cosas de tu vida. Es para sacarte de un nivel de confort. Fue Jorgito que me estaba dando su testimonio un día. Dice: pastor, dice, mi esposa estaba viniendo a la iglesia con mis hijos. Dice: yo le entraba al alcohol y a la droga. Dice: y un día, dice, escuché la voz de Dios en mi vida y me dijo: no más. No más. Eso no le agrada a Dios en mi vida. Y entonces hay momentos que en vez de orar: quítame la zarandeada, tenemos que preguntarle al Señor: ¿qué estás tratando de sacar? ¿O dónde estás tratando de edificar mi fe? Ahora les quiero dar un retrato de sufrimiento el día de hoy, ¿ok? A veces la gente me dice: Freddy, me gusta escucharte predicar porque a ti sí te entiendo, Freddy. Y le digo a la gente: fui burro en la escuela, no fui muy bueno en la escuela.
Les soy sincero, a ustedes nunca saqué, no, la neta que yo para la escuela, si tú me hubieses dicho que yo iba a ser pastor, yo te he dicho, Nel, yo voy a limpiar los baños de la iglesia. Y si tuviera que limpiar los baños de la iglesia, yo fuera el mejor limpiador de baños de mi iglesia. Pero la razón, y yo siempre le digo a la gente, me río, la razón que trato de explicar la Biblia de una manera muy simple es porque soy una persona muy simple. Si tú me la complicas demasiado, no voy a entender. Así que a mí, explícamela, take it easy. 1, 2, 3. Ándale. Hasta gringo me volví el día de hoy. ¿Por qué usó Dios a José? Porque José le entregó su sufrimiento. Ahora déjame decirte lo siguiente. Hay sufrimiento que no es para tu beneficio, pero que Dios puede usar para el beneficio de otros. Hay cosas que ustedes han pasado en la vida que tal vez tú dices, el problema es que eso es egoísmo. Solo miramos nuestro beneficio. En vez de mirar que tal vez Dios permitió eso para que yo ayude a otros. Les tengo que contar una historia muy personal. Esta historia me tomó varios años para empezar a contarla públicamente. Como les dije, yo llegué a una iglesia a la edad de 3 años. Y de la edad de 8 años hasta 18 viví en la casa de mi hermana, con mi cuñado. Y tristemente dentro de esa iglesia había un hombre quien estaba casado, 2 hijas, pero también era bisexual, le gustaban los hombres también. Y ese hombre trató de abusar de mí. Y entonces es vergonzoso para un hombre contarte esa historia. Y entonces cuando predico a la juventud, sé que hay mucho abuso en familias y en diferentes lugares. Trato de dar ese segmento de mi testimonio. Y nunca he dado esa parte de mi testimonio sin que jóvenes se me acerquen que están en medio de abuso y no sepan cómo salir. Y entonces la verdad es que mi capítulo de abuso de ese hombre a mi vida, para mí yo no veo cómo hay algo bueno para mí. Pero he ayudado a miles de jóvenes con ese testimonio cuando ellos dicen, Freddy, ahora que tú hablaste de esto, mira, yo nunca he hablado con ninguna persona de mi abuso, pero siento que contigo sí puedo hablar. Me recuerdo una vez di ese testimonio en una escuela y una jovencita vino a hablar conmigo. Me dice, mi padrastro me ha estado abusando por los últimos 10 años. Pero hay momentos que tú dices, ¿y este sufrimiento cómo me conviene a mí? Tal vez no te convenga a ti. Pero si se lo entregas a Dios, Dios puede usar tu sufrimiento para bendecir a otros, para ayudar a otros. Entonces miren, yo he hablado mucho con mi mamá, mi papá, y les digo, mamá, papá, a veces uso su nombre. El otro día hablé con mi papá, le dije, papá, mira, nunca te quiero avergonzar si hay algo de nuestro testimonio. Dice, hijo, ¿sabes qué, hijo? Tú ayuda a la gente, Alfredo. Y yo siempre le digo a la gente, miren, solamente porque no tuve un buen recuerdo de mi niñez, de mi papá, no significa que hoy no tenemos una buena relación, simplemente es parte de la vida. ¿Qué tal si Dios te podría usar más? ¿Y qué tal si el ingrediente que Dios necesita para voltear tu sufrimiento en una de las bendiciones más grandes es simplemente que tú le tienes que entregar tu debilidad, tu sufrimiento, tu angustia a Dios? Pero ¿qué tal si tú y yo lo mantenemos adentro? Dios no lo puede usar. Próximo, quiero hablarles de sufrimiento que merecemos. Este es el sufrimiento de una persona que trabaja demasiado y le hace daño a su cuerpo. La persona alcohólica que daña otras partes de su cuerpo. La persona que le entra a la droga y daña su cuerpo. Muchas mañanas llego a la oficina y hay carros esperándome. Nunca una mujer me ha esperado en el estacionamiento. Siempre son hombres. Y me ven llegar al estacionamiento y se bajan del auto y me dicen, Freddy, me dejó Freddy. Nunca es cuando todavía tienen a la mujer.
Y mira, Freddy, si tú le llamas, Freddy, por favor, llámale. Ella mira tus videos, me mandaba tus mensajes, me dijo que fuéramos a la iglesia. Pero Freddy, llámale tú. Y le digo, yo no hice el mal, yo no lo puedo arreglar. Es como decir, Freddy, he estado comiendo carnitas con manteca toda la semana, 3 veces al día. Pero cómete tú un taco de veggie, Freddy, para que me haga bien a mí. Me agarraron la onda, ¿no? Orgánico, por favor, solamente. Así no funciona. Hay momentos que Dios permite sufrimiento para que volteemos del mal que andamos viviendo. Oyes, hay momentos que le andas entrando y entrando y entrando al chupe y tu mujer te dice, ya para, nos estás destruyendo a tus hijos, pero no aprendemos. Hay momentos que alguien viene a mí y me dice, Freddy, estamos en una condición, y le digo, vamos a orar, y empiezo a orar, y en la neta, yo te digo así, Señor, manda sufrimiento, quítale el trabajo al cuate. Me recuerdo de la historia, esta es una historia verdadera, una dama, vino un pastor invitado a la iglesia, y ella se le acercó a él y le dijo, pastor, mi marido anda con otra mujer, anda en las calles, no quiere seguir a Dios, está bien apartado de Dios, ore por él, por favor. El pastor dice que se postró en el suelo y empezó a orar por su esposo ahí inmediatamente en voz alta y dijo así, Señor, quítale la salud, mándale un accidente, Señor, que ya no pueda caminar permanentemente, Señor, mételo en el hospital, que esté apuntando su rostro al cielo para que... Y la mujer lo sacudió y le dijo, ¿qué está haciendo? Dice, estoy orando por tu marido. No, dice, pero no ore así. Las mujeres todas están tomando notas, Señor, québrale la pierna, después acá, ¿y dónde más, Fred? A ver, Y el pastor le dijo a ella, dice, entonces usted verdaderamente no quiere que su esposo sea sano. Es que a veces queremos cambiar, pero no queremos dejar ciertas cosas de nuestra vida. Les puedo ser honesto, esto es para ustedes padres. Ya tengo 3 jóvenes en mi casa. Y hay días que ellos hacen cosas que yo digo, ay madre, estos chiquillos. Y sabes la pregunta que siempre me hago yo. Es difícil para mí. Oye, Dios, ¿me estás enseñando algo a través de mí hijo? Hay algo en la vida de mi hijo, Señor, que tal vez yo no quiero ver en mi propia vida, Señor. Hay algo que yo no he corregido, Padre. Hay algo que está pasando en este hogar que yo no veo, Padre. ¿Qué tal si mucho de tu sufrimiento se iría si no continúas en pecado? Si te apartas del pecado. La Biblia nos dice en el libro de Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Algunos de ustedes que le entran a la cocaína, gastas más dinero en la cocaína de lo que gastas en toda tu familia todo el mes. Hay algunos, es increíble, ¿no? La gente, los pastores solamente piden dinero. Ok, all right, te la voy a regalar. ¿Listos? Pero pues nunca te quejas con corona. En México llegó el coronavirus hace décadas, pero la corona que se estaban empinando. Tecate, Modelo, Bacardí, Don Pedro, ¿qué más? Tequila y que esto y lo demás y el purque y esto y lo demás. Pero de eso no nos quejábamos. ¿Qué puedo hacer si es mi pecado, Freddy? Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos. Dios es luz. No hay tinieblas, ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A mí no me importa si venimos a la iglesia el día domingo y después andamos en obras de tinieblas.
Eso desanima mucho porque el diablo viene a tu oído y dice, ¿para qué vas a la iglesia? Eres un hipócrita, mira, Dios te rechaza. Y la Biblia dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo, que dice, nos limpia de cuántos pecados, de todo pecado. Si decimos ahora que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Recuerdo una vez yo estaba en una empresa y el patrón le metió una regañada a todos los empleados. Y después de la reunión yo fui con el patrón y le dije, patrón, oyes, la regañada fue para mí. Y me dijo así, dice Freddy, el problema es que fue para el que no me preguntó. Dice, pero agradezco tu corazón. Yo prefiero que vayamos a Dios y le preguntemos, Padre, hay algo que no puedo ver. Hay orgullo en mí, Señor. Me he enaltecido en alguna área, Señor. Yo les digo a ustedes la sincera verdad. Mi trabajo más duro todos los días es en ser pequeño, no en ser grande. Ser grande es fácil. Pero Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La verdad es que yo no quiero enseñarle a mis hijos quién es Freddy de Anda. Yo quiero enseñarle a mis hijos quién es Cristo Jesús. Menos de mí. ¿Más de quién? Más de Él. Entonces, si es tu pecado, ve, Él es fiel y justo, Él te quiere perdonar. Ahora recuerden, arrepentimiento no es me cacharon. Esa palabra me la acabo de inventar. Arrepentimiento no es, no, pues ya me agarró Freddy, pues tú sabes. No, arrepentimiento empieza en el corazón. Ya me voy al próximo punto y terminamos el día de hoy. ¿Listos? ¿Podrías orar tú con valentía de decir, Dios, ¿por qué no me incomoda mi pecado? ¿Por qué me he puesto tan cómodo con esto en mi vida? Mira, muchas veces mujeres y hombres me escriben y me dicen así, Freddy, yo conozco de Dios y estoy en una relación, Freddy, y Freddy, presiento que está mal, vivimos como casados, pero no estamos casados. Pero Freddy, ¿tú qué me dices, Freddy? Yo quiero decirle, tú ya sabes. No te hagas. Ahí no hay en medio, ahí no hay gris. ¿Qué debo hacer, Freddy? Simple, o sea, si no están casados no deberían de estar teniendo relaciones. Simple. Porque si tienen relaciones fuera del matrimonio, Dios dice que es fornicación. Ok, gracias. Vamos al próximo punto. El día de hoy, ese no les gustó, el día de hoy. Terminemos today. Ya déjenme llegar acá a las últimas páginas. Termino. Si quieres lo mejor de Dios para tu vida y ser utilizado por Dios, tendrás que pasar por el camino de adversidad y sufrimiento. No hay dos caminos. Muchas veces queremos ser como Jesús, pero no queremos ir a nuestra propia cruz. Hay momentos que como humanos no queremos esa crucifixión, esa humillación, pero esta es la promesa de Jesús para los cristianos. Perdón y entiende todo lo que te voy a decir porque tengo que terminar el pensamiento. Yo no estoy a favor de abuso físico de ningún hombre a ninguna mujer. Entiéndeme. Pero algunos de ustedes esa relación ya terminó. Y el problema es que no se lo has entregado completamente a Dios. Pero yo creo que si tú se lo entregas todo a Dios, Dios es el Dios de la resurrección. Y Dios puede tomar todo el dolor y puede causar un Génesis 50:20. Ustedes lo intentaron para mal. Mas Dios, que es más grande que el abuso, es más grande que tu adversidad, es más grande que tu sufrimiento,
Cuando tú se lo entregas, te toma a ti de la mano y agarra tu sufrimiento de la mano y lo encamina para bien. Pero cuando yo lo guardo y lo escondo en los lugares más oscuros de mi vida, Dios no lo puede hacer. La adversidad también nos muestra en qué posición se encuentra nuestra fe. Es fácil alabar a Dios en la cima de la montaña. ¿Y cuando andamos en el valle? La adversidad nos muestra en qué posición nos encontramos en nuestra fe. Entrégale a Dios tu adversidad, entrégale a Dios tu dolor, entrégale a Dios tu sufrimiento. Yo creo que los mejores días que Dios tiene para ustedes no están en tu pasado, están después de que tú le entregas a Dios tu sufrimiento, tus lágrimas. Yo le digo a la gente, si no sabes por qué orar, llora. Si no sabes por qué orar, llora, porque Dios entiende el idioma de tus lágrimas. El diseño supremo de Dios no es que vivamos vidas cómodas y cachetonas. Y ese es nuestro problema. La meta de Dios en nosotros es que Cristo sea formado diariamente en nosotros. Por esto tengo un problema con el evangelio de la paz y la prosperidad, y decláralo y Dios te lo tiene que dar. Mi maestro nunca tuvo almohada, mi maestro nunca tuvo casa. Mi maestro sudó gotas de sangre en el jardín de Getsemaní. Y yo no entiendo cómo nosotros que nos llamamos cristianos queremos una vida sin sufrimiento, cuando fue su sufrimiento que nos dio nuestra salvación. ¿Y qué tal si tu mayor milagro y tu mayor bendición se encuentra en entregarle tu sufrimiento a Dios, para que Dios haga algo nuevo en tu vida? Oremos juntamente, por favor, en este día domingo. Padre, gracias el día de hoy. Tú eres fiel todo el tiempo. Te damos gracias por nuestro sufrimiento. No es fácil decirlo. Te damos gracias por los que nos han abusado. Te damos gracias por los que nos han rechazado. Te damos gracias por las pérdidas, hasta por las pulgas. Queremos dar gracias. Te pido que tu Espíritu ahora haga una obra sobrenatural en nosotros, Padre. Yo quiero que tú uses las personas en este cuarto. Yo quiero que su sufrimiento se vuelva su plataforma de mayor ministerio, de mayor bendición, no solamente para la vida de ellos, pero para la vida de otros a su alrededor. Por favor, Padre, bendícelos. Ayúdanos a ya no vivir con la adversidad y el sufrimiento, sino así como José, entregártelo en fe. No lo tienes que entender todo, pero sí lo puedes entregar todo en las manos de Dios. Te pido que maduremos. Te pido que si hay pecado en mi vida, me lo muestres. Te pido que si mi pecado está causando otro sufrimiento, Padre, me traigas a mi convicción. Nosotros te amamos a ti. Qué bueno eres con nosotros. Te entregamos nuestro sufrimiento y queremos que tú lo encamines y lo hagas la bendición más grande de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos. Ahora mantengan sus rostros así y ojos cerrados. Voy a despedir a los visitantes en este momento. Moisés es pastor de la iglesia. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, yo los voy a despedir a ustedes. Entonces, los queridos visitantes, Freddy, yo vine por primera vez el día de hoy.